Hola, ¿me escucho bien? Esperemos que sí. Bueno, ya sabemos que este es el segundo episodio, pero no estoy segura si mi voz la vez anterior pues fue de su agrado. Si no es el caso, lamentablemente es lo que hay y ya, no puedo hacer más, es mi voz. En fin, vamos directo a lo que nos compete y solo quiero dedicarle este segundo episodio a mi compañera, aunque ya lo comenté la anterior vez. Ya tenía planeado hablar sobre esta novela, pese a mis dudas, pero digamos que haberle dicho que sí a ella me obligó, entre comillas, a terminar el guión. Ahora bien, vamos con lo que nos compete y por la razón que imagino que entraste al video. Vamos a hablar sobre la gran novela romántica de Ecuador. Gracias Juan Leumera por crear un hermoso romance entre una salvaje y un blanco. Hablaremos sobre Cumandá. Cabe aclarar que la información la saqué de algunos trabajos investigativos y dejaré en la descripción, bueno, eso espero, los links para que puedan confirmarlo o en su caso corregirme o incluso refutar alguno de mis comentarios. Ya, evidentemente daré mis opiniones y ya saben cuándo se notará. Vamos primero con la vida y obra del autor, que como ya mencioné es Juan Leumera. En esta ocasión encontré un texto interesante que brinda todos los nombres de las creaciones literarias ensayísticas de este autor. Y al comienzo daban acontecimientos puntuales de la vida de Mera. Es un texto que encontré en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, del autor Carlos A. Rolando, de 1932. Juan Leumera nació en Ambato el 28 de junio de 1832. Fue secretario del Consejo de Estado en 1860. Luego fue oficial mayor del Ministerio de lo Interior desde 1866 a 1877. Gobernador de Tungurahua, miembro y presidente del Ateneo de Quito, presidente del Tribunal de Cuentas de Quito, miembro de la Academia Ecuatoriana correspondiente de la Española, también miembro de la Academia de Buenas Letras de Sevilla y falleció el 13 de diciembre de 1894. Juan Leumera trabajó desde su posición política. Trabajó un legado de historias con dos propósitos fundamentales para la historia del Ecuador. En primer lugar, procuró la consolidación de un proyecto nacional mestizo en el que se reconociera el carácter pluriétnico existente. En segundo lugar, se sumó a la concreción de una literatura nacional en la cual el catolicismo fungiese como doctrina imprescindible para reforzar y estrechar los vínculos entre la ciudadanía y la nación emergente. Bueno, el hecho de que fuera conservador no alejó a Juan Leumera de defender el progreso y el mestizaje. En ambos casos lo hizo a su manera. No lo hizo tampoco de manera radical, sino lo hizo con matices pequeños. Por ejemplo, con respecto a las ideas de progreso, Mera concebía al cristianismo como regulador de este. Asimismo, defendía dos aspectos importantes para el progreso: la educación y la castellanización, principalmente esto enfocado en los indígenas, ya que creía que al ofrecerles este tipo de modernidad les alejaba de lo que Mera consideraba como bárbaro o barbarie. Luego, con la idea de mestizaje que tenía el escritor era la de incorporar a los indígenas por medio de la mezcla con los criollos, y con esto de manera paulatina iba eliminando los elementos de barbarie. Por ejemplo, eliminar el idioma quechua, cual Mera consideraba que se oponía a la idea de una homogeneización de la lengua. No puedo decir que rechazaba todo, ya que rescataba elementos valiosos de culturas prehispánicas como la incaica, pero no consideraba que fueran superiores a lo que fue traído por los colonizadores. Ciertas cosas respetaba, pero como digo, él no lo hacía de manera radical tampoco. Por suerte, no lo hace de esa manera. Ahora vamos con la obra y el contexto. Cumandá es una novela que, además de estar construida de acuerdo con los lineamientos patrióticos y románticos de la época, que eran la exaltación de la religión, la veneración del sacerdote, también es el hecho de idealizar la pureza femenina, principalmente en enfatizar las jerarquías sociales, ya sea obviamente en la civilización como en la barbarie. Cuando se publica Cumandá en 1879, acontecían en Latinoamérica dos procesos: la imposición de los ideales liberales inspiradas por Simón Bolívar y también la influencia del catolicismo que homogeneizaba en torno a la fe del perfil del sujeto nacional. Como dije en el análisis de La Emancipada, la literatura jugó un papel fundamental dentro de estas tensiones que hubo en el territorio. Ahora, la novela de Juan Leumera tiene un doble carácter dentro del panorama literario ecuatoriano. Primero, es un texto fundacional y a su vez se erige como resistencia al liberalismo que con grandes dificultades buscaba espacio en el escenario político nacional. Un dato importante y muy necesario para mencionar el por qué Mera tenía ese tipo de criterio, y es que fue seguidor ferviente del garcianismo, que era contrario a la política ideológica de Ignacio de Veintimilla, presidente liberal cuyo gobierno se impuso en 1876 y se mantuvo hasta más allá de 1879.
momento en el que se publicó la novela. ¿Y qué es el garcianismo? Es el nombre que se le da al periodo de la historia de Ecuador que se desarrolló entre 1861 y 1875 y se caracteriza por la influencia de Gabriel García Moreno. Se trata de un régimen civilizador que se inspiró en la doctrina política católica y conservadora. Sin embargo, fue quien estableció el sufragio universal, impulsó la cultura, la técnica y la ciencia. Gabriel García Moreno fue asesinado por conspiradores liberales el 6 de agosto de 1875 en la entrada del Palacio Nacional en Quito. Ahora, teniendo en cuenta todo lo dicho, damos por hecho que, si bien Mera no condena la manera de vivir y creencias indígenas, las enuncia con el claro objetivo de establecer un paralelo constante entre civilización y barbarie. Esto es apreciable en Comandá, pues ella deja de ser con respecto a los integrantes de su comunidad que hacen resistencia al catolicismo, como ya lo voy a decir. Con todo esto, vamos con la historia. Esta vez me demoré más que en el primer episodio al dar todo el contexto, la verdad es muy largo y extenso, la verdad. Si no has leído la obra, ten cuidado que aquí comienza la alerta de spoilers. Esta obra se divide en 20 capítulos. Voy brevemente a resumirlos, aunque no aseguro que sea lo bastante sintetizado posible, ya que de todos los capítulos hay demasiadas cosas que decir. El primer capítulo comienza con una descripción de dónde se va a ambientar la novela, y se ambienta en el oriente ecuatoriano. Las primeras líneas de la novela se dedican a uno de estos nevados, el Tungurahua, por ser a sus pies donde nace el río, en cuyas orillas tendrá lugar la acción del relato, el Pastaza. Luego nos describen el tipo de personajes que nos acompañarán por toda la obra. Nos detalla completamente sus costumbres y su capacidad de guerrear. Para ellos era normal que el jefe de la tribu consumiera ciertas sustancias, lo que le llevaba a tener alucinaciones, y las decisiones posteriores a eso dependían de lo que ellos veían en sus viajes. Podía ser, por ejemplo, en la alucinación veían que ellos atacaban una tribu. A veces era sin sentido aparente, o sea, como que no había más. Pero ellos decían, no, es que esto me mostró el espíritu del bosque. Bien, otra cosa muy interesante que me llamó mucho la atención es que enfatizaba, no había caníbales como se pensaba. Pero, ojo, era peligroso viajar solo, ya que si no se conocían las costumbres de antemano, bueno, las cosas pueden salir muy mal para el infeliz aventurero. Aquí también nos cuenta sobre el Curaca, llamado Yaguarmaqui. Él pertenece a la tribu de los Valoras. Luego nos hablan sobre la familia Tongana, que forma una alianza con el Yaguarmaqui, y son ellos los que tienen a nuestra preciosa comandante. Luego nos presentan, en el siguiente capítulo nomás, ya nos dicen como que sobre la familia Tongana. Y aquí les puedo decir que ya aparece el personaje más malvado y lamentablemente es el jefe de la familia Tongana. Es un señor de unos 70 años y se le conoce como viejo de la cabeza de nieve. Luego va su mujer Pona y los hijos, en este caso 2 niños, y aparece Comandá. Aquí es gracioso porque yo cuando leí la primera vez no me di en cuenta ese distanciamiento que hay en que diga como que y sus hijos, 2 niños, y luego como que Comandá. Cuando lo volví a leer para hacer el guión dije como que bro, desde ahí está una pista, desde ahí está el bendito giro argumental de la novela, pero no, yo no me di en cuenta. También nos enteramos que ese viejo odia, como no tiene ni idea, a los blancos, y ese es un punto clave de la historia, ¿ok? También se describe a Comandá, que oh sorpresa, es diferente a los indígenas, se les describe como una mujer blanca. Desde ahí tú te quedas así con cara de ¿qué? ¿Una mujer blanca? Pero como digo, o sea, inocencia. Amo mi inocencia, la verdad, en este sentido. También dice que se parece tanto a las mujeres blancas y enfatiza bastante en esto, porque incluso hay una parte de la novela donde el viejo de la cabeza de nieve le dice como que oh, Comandá, por más de que te parezcas a esas muchachas, como que tú eres perfecta para nosotros, así. Y resulta que es una de las mejores de la tribu, posee una agilidad tremenda, y para culminar nos cuentan que esa hermosa chica está enamorada de alguien. Por nuestra suerte, la intriga de saber quién es ese hombre que capturó la atención de nuestra chica nos hace esperar. Comandá sube a una barquita y se va por el río cantando unos versos que una personita le enseñó. Llega a unas palmeras donde sigue con su dulce melodía hasta que ve otra barquita llegar. Y ahí es donde aparece Carlos, su amigo blanco. Creo que aquí ya yo caí rendida ante esta pareja, porque en mi opinión Carlos es muy diferente a Eduardo. Carlos y Comandá realmente se profesan un amor sin igual, hasta el punto que en este capítulo se prometen casarse. No noto manipulaciones de ningún lado, es solo un amor puro,
Sin embargo, cuando Kumandá menciona al mamado Mungia, que es como ese ser maligno que obliga a cumplir cualquier cosa a los indígenas, y bueno, se nota lo supersticiosos que son. Y aquí es mencionada la fiesta de las canoas, donde se presentan a las vírgenes y una de ellas es Kumandá. No sé si se está escuchando que está lloviendo. No sé si eso hará que suene mejor el capítulo o no, pero bueno, ya nada. Aquí es donde se presentan las vírgenes y como dije, Kumandá es una de ellas. Entonces Carlos no puede tocarla, no porque eso puede desatar la ira del monje. Y bueno, Carlos, como está tan enamorado, dice como que yo te quiero acompañar a esa fiesta. Y es una decisión que muy pronto lamentará. Pasado algunos minutos de su compañía, cada uno retorna al camino a su casa. Luego nos cuenta sobre la población de Andoas, que es donde ya están los indígenas evangelizados. Y es justo donde está Carlos y donde está su padre, José Domingo Orozco, que se ha ordenado sacerdote, tomando el nombre de Padre Domingo. Nos describe la población y justo en el siguiente capítulo nos cuenta una tragedia enorme. La parte supuestamente civilizada aniquilaron muchas comunidades indígenas, y con lo que Mera nos cuenta cuando nos describe sobre esas poblaciones, sabemos que son sanguinarios. Entonces, un día del mes de diciembre de 1808, José Domingo por la mañana deja a su familia en su casa, normal, ¿no? Aunque su esposa siente que algo mal iba a pasar. Nadie pudo imaginarse lo que sucedería. Tras una revuelta de los indígenas, incendian la casa del señor y todo se consume en llamas. Es un acontecimiento durísimo que enfrenta el papá de Carlos, por lo que decide convertirse en cura. Por suerte, su hijo Carlos no estaba en el incendio, él se encontraba haciendo otras cosas en otro lugar. Luego de esto nos describen a Carlos como el poeta. Pero aquí es también donde nos dicen que se encontraron por primera vez Kumandá con Carlos. Y aunque no se sabe con certeza qué se pudieron haber dicho para cautivarse, podemos decir que ese encuentro marcó un para siempre en su vida. Carlos le cuenta a su padre esta decisión de irse a la fiesta de las canoas. Él está un poco desacuerdo, pero le dice que vaya con Dios. Sin embargo, no va solo, sino con unos indígenas evangelizados que realmente se van para cuidarlo y no lo hacen tan bien que digamos. Bueno, ya emprenden el viaje. Carlos se pone a buscar como loco a Kumandá, pero no le encuentra, hasta que hacen una parada y ahí es donde Kumandá se presenta donde Carlos, el cual se emociona tanto y la abraza. Lastimosamente el padre de Kumandá se da cuenta de los sentimientos que hay entre ellos dos e inicia con un plan cruel y es acabar con Carlos. Sin embargo, no contaron que el amor de ambos jóvenes es puro, fuerte y valiente. Las ceremonias comienzan. Kumandá demuestra porque es la principal en ese grupo que son reconocidas como las vírgenes, y Carlos está maravillado. O sea, él está como Dios, o sea, elegía a la mujer perfecta para amar, así, a ese nivel. Pero esto se ve interrumpido por el primer acto contra Carlos, que es llevado a cabo por uno de los hijos de ese señor, que lo golpea a propósito con un remo. Carlos cae al río. Nadie parecía que le iba a salvar, pero como Kumandá vio la situación, en ningún momento dudó. O sea, ella no pensó en más que en tirarse en esa agua y salvar a su enamorado. Claro, eso significa que cuando lo sacó, un hombre tocó a la Virgen. El viejo de cabeza de la nieve salta como loco diciendo que eso es una ofensa y le pide al Jaguar Maki que no tenga compasión, que si la tiene que fallecer, que lo haga. Pero por suerte, Jaguar Maki dice que en un día especial como ese no se puede manchar de sangre, que ya acabada la ceremonia verán lo que hace, pero hasta mientras festejen, incluso los dos jóvenes que acaban, digamos, supuestamente de cometer el acto malo. A mí Jaguar Maki me daba miedo, es un viejo verde, pero lo que me parecía, pucha, o sea, excelente, es esa actitud complaciente de él. O sea, me parece bestial su manera de analizar las cosas tan metódicamente y actuar a su conveniencia. Al final me cayó mal, pero fue un personaje bastante bien desarrollado, la verdad. Porque Mera te detalla de que él está, o sea, él por dentro está con tantas iras, pero por fuera él está como que relajado, solo se presenta así como un hombre serio, nada más, y súper tranquilo. La ceremonia sigue, claro que Mera las narra perfectamente y con detalles exhaustivos. No obstante, los intentos de acabar con Carlos continúan y esta vez tratan con veneno. Pero por suerte de nuestro hermoso protagonista masculino, Kumandá lo salva por segunda vez. Después de esto, el viejo cabeza de nieve le ofrece a Kumandá como esposa a Jaguar Maki. Y Dios, el asco que me dio viendo cómo la tratan de objeto. Ella trata de que razone, incluso pone esta molesta, pero por miedo no dice nada. Esto provoca que ya Kumandá se quede con ese viejo porque ya Jaguar Maki dice, sí, ya desde antes tenía planeado pedírtela como esposa. Y es como, ¿es en serio? O sea, ella creo que tiene 18 años, o sea, no tiene más. O máximo tiene 20, pero no más. Y ese señor creo que tenía unos 90 años. ¿Qué sé yo cuántos años edad tenía? Pero ya era viejo. Y Dios, no. Paralelo a esto,
Carlos está perdido, no sabe qué hacer. Obviamente sabe la tragedia que le puede esperar después de que se acaben las fiestas, ¿no? Y algo que no mencioné antes es que ambos están dispuestos a dar la vida por el otro. Y créanme, es tan gracioso, y lo siento, o sea, yo sé que es algo trágico, pero es gracioso cuando se ponen en esas, ¿no? Porque se ponen tipo, yo daré la vida por ti, y el otro, no, voy a ser yo quien dé la vida por ti. Y el otro es que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Es hermoso cuando se ponen en esas porque lo dicen con tanta seguridad que pese a que da risa un poco la situación. Carlos es alguien que se sumerge en sus pensamientos tanto que se queda recostado en unas raíces. Paralelo a esto, Comandá escucha a sus hermanos maquinar otro plan, en este caso usando una flecha, incluso para disimular que supuestamente les atacó otra aldea, cosas así. Y créanme, esto también me encantó porque Comandá va corriendo para salvarlo y la describen como la vida. Y la muerte es el otro hermano que va a disparar la flecha. Por suerte y por tercera vez, Comandá llega primero, le hace que Carlos rodee el árbol y escuchan como la flecha se incrusta. Aquí casi se me cae Carlos de mi pedestal, pero logró reponerse. Ellos se ponen a hablar. Carlos le confiesa que estaba pensando y no logró encontrar ninguna solución. Parece que Comandá duda un poco de sus sentimientos, pero ella es la que sugiere huir. Pero a diferencia de Eduardo, Carlos no duda y dice, perfecto, vámonos, nos fuimos ahorita. Y es algo que me encantó. Entonces empieza con su escape. Ahora, uno de los que cuidaba a Carlos lo empieza a buscar, ¿no? Tenían pensado en irse para que el castigo no le caiga al joven. Sin embargo, esto me pareció espectacular. Y es que el indígena escucha cosas raras así entre las ramas, ¿no? Como que presente algo. Entonces hace algo que no entendí cómo, pero metían la cabeza en un agujero en el suelo y podían escuchar si alguien se acercaba. Y descubren que se estaban acercando enemigos y la gran masacre comienza. Les juro que me resultó incómodo y no porque no esté acostumbrada. Veo el canal El Crimen o El Criminalista Nocturno, pero no sé qué tenía este libro que me hizo sentir tanto y eso que yo decía, no me va a gustar. ¡Qué error, qué error! Michelle del pasado, tonta. Era una tribu enemiga que usaron las sustancias alucinógenas y que supuestamente les mostró que debían de atacar. Aquí pelean los jefes, Jaguar Maki y Mayariaga. Les juro que la manera en la que es narrado este encuentro, Dios, qué bueno, me encantó. Además de que Jaguar Maki resulta herido y gana, pero esa herida resulta mortal. Mejor dicho, es un sentimiento agridulce, ya que si él muere, la joven más hermosa de sus esposas debe ser sacrificada y enterrada a su lado. Al día siguiente deciden cancelar el resto del evento, pues por la tragedia que sucedió, entierran los caídos por la guerra y piensan que Comandá debió ser asesinado. En eso llega uno de la tribu de Mayariaga y ofrece un cambio, ya que encontraron a dos y quieren el cuerpo de su jefe para devolverles esos dos. No sé si se me entendió. Y que sí, son Carlos y Comandá. Entonces Jaguar Maki tiene que aceptar y los dos jóvenes regresan. Pero aquí también no hay que olvidar que Jaguar Maki está lastimado. Ojito con eso. Bueno, los que vinieron de Andoas en compañía de Carlos e interceden por el chico, logran convencer al Jaguar Maki que no le haga nada y que se lo lleva. Aquí al final obligan a Comandá a casarse con ese viejo, a lo que ella piensa que antes de decir sí, su corazón dejará de latir, ya que ella al estar enamorada de Carlos, pues su corazón no podría aceptar ese destino. Sin embargo, al final se casan y les juro, o sea, es tan triste esta parte porque ella se siente como si lo hubiera traicionado a Carlos. Y en serio, fue tan desgarrador esto porque el amor que ella le tiene al blanco es tan puro, pero de esos que tú dices, nadie es capaz de amar con tanta devoción. La ceremonia continúa, Jaguar Maki se emborracha, pero sigue lastimado. Supuestamente cuando van a consumar el matrimonio y teniendo a Pona afuera para que proteja a su hija del terrible Mungia, es una costumbre obviamente. Jaguar Maki, al estar borracho y lastimado, fallece. Esto horroriza a Comandá porque, como ya dije, su destino será ser sacrificada. Le pide ayuda a Pona, quien con tanta adoración le dice cómo se tiene que ir y le da un amuleto, que es como una cabeza de ardilla. Comandá escapa y se enfrentan tantos peligros. Por ejemplo, en uno de esos momentos se encuentra de frente con un tigre. Gracias al cielo llega a lo que era antes su casa. Encuentra a su perito que se quedó cuidando la aldea y se duerme. Al día siguiente se despierta y ve que su único amigo fiel yace sin vida. No puede despedirse, aunque le duele mucho, tiene que continuar. Sigue caminando hasta encontrar una canoa, ella se sube y se va. Llegando así a Andoas, sin embargo se encuentra con la noticia de que Carlos no ha regresado, ya que desde el día que se separaron, él decidió regresar a buscarla. Y les juro, o sea, yo me daba tanto coraje, pero en plan es bonito porque Eduardo se hubiera quedado quieto, no se hubiera movido. Pero Carlos dijo, no, yo voy por mi mujer. Mentira, nunca le dice mi mujer. Le gusta que Comandá sea libre,
pero a su lado. Es tan hermoso. Uno de los indígenas de Palora llega a buscar a Comandá en Anduaz, ya que sí pudieron seguir su rastro, y ahí está el cura Domingo, quien trata de mediar con ellos, diciendo que no es algo bueno que sacrifiquen a una joven y cosas así. Pero al final no logra convencerlos. Aquí viene la parte más cruda y un vuelco sorprendente de los acontecimientos de la novela. Aquí se demuestra que Comandá no era india en realidad, sino que se trataba de Julia, la hermana menor de Carlos, quien fue raptada durante la revuelta y a quien todos los suyos habían dado por muerta. No importó las veces que Comandá logró salvar a Carlos, a la final ella no logró salvarse a sí misma y fue sacrificado. Carlos, como una vez le prometió a Comandá y le reafirmó unas cuantas veces, él no puede vivir sin ella. Así que pese a que no se describe como tal, él fallece, luego Pona y José Domingo regresa a su ciudad. Bien, esto es lo que compete a la obra. Aquí vamos con ya los anotes finales, ya porque ya me puse triste. La verdad sí me costó leer los últimos capítulos porque yo ya sabía lo que le pasaba a Comandá. Pero es como que tú te niegas a esa realidad, o sea, tú no quieres que eso le pase. La obra impone un claro proceso de descolocamiento, de forzada occidentalización, lo cual implica una valoración negativa, con notable sesgo hacia la bestialidad, de las formas de vida, la cosmogonía y las expresiones mágicas y rituales que se erigen como bases de la vida social de las tribus del Oriente. Sí, nos puede parecer cruel, pero pues bueno, son sus creencias. Y la mayoría de países de América Latina, la pervivencia del catolicismo significó atraso para el desarrollo de la vida social. En Comandá significó progreso y proyección al futuro. El amor entre los protagonistas no llegará nunca a consumarse carnalmente, como repite el narrador omnisciente en diversas ocasiones. Domingo ha de perder a su familia para reparar su desprecio inicial hacia los indígenas. Sin embargo, lo que permite a Comandá establecerse como una novela nacional son las virtudes cristianas, la pureza de los sentimientos y la castidad que su protagonista consigue mantener hasta el final de sus días. La muerte de Comandá es el sacrificio definitivo del único personaje que efectivamente ha cruzado dos culturas radicalmente diferentes. Entonces, Comandá es uno de esos personajes. Ella llega a un punto donde le dice a Carlos, yo quiero vivir bajo las leyes, normas, bajo el mandato de la religión cristiana en la que profesa Carlos. Y empieza como que a tratar de formarse a través de esta religión. Empieza a decir ya no como que el terrible monje, sino como que ella trata de decir no, Dios me va a acompañar, Dios me va a ayudar, cosas así. Para culminar este video, esta vez no les voy a decir frases que me gustaron porque la verdad subrayé muchas cosas. Bueno, tal vez sí quiero resaltar un poco este tema sobre Carlos y el amor que tiene por Comandá, ¿ya? Cuando me dices, te casarás con ella, la poseerás, veo que no comprendes mi pasión. Lo mismo sucede una vez que se revela el lazo sanguíneo de los amantes, que aunque sí, o sea, era algo incestuoso. Espero que no me censuren por decir esa palabra. Pero Carlos, en vez de aconjujarse, ya al fin como que logra entender por qué era ese amor tan puro que siente por ella. Y es un amor que él en serio, o sea, le dice, con cuánta razón sentí por ella ese afecto purísimo y generoso, que solo puede inspirar un ángel. No ha sido humano este amor. No, por eso lo he sentido yo, que siempre había desdeñado las bellezas y los atractivos de la tierra. La pureza de Carlos se mantiene intacto durante toda la novela, siéndole fiel. Es que, ya, para terminar esto, Eduardo no hubiera sido capaz de hacer eso por Rosaura. Es más, sabemos que no fue capaz de hacer eso por Rosaura, porque él incluso cuando ya pues fallece Rosaura, él se queda como que triste, como que, ay, dice, voy a guardar las memorias de mi amiga, de ese amor que yo le tuve algún momento. Cambio, no, Carlos sí se va a un nivel más allá y cumple eso de que no puedo vivir sin ella. Tal vez un poquito exagerado y un poquito como, compa, tranquilízate, sí, pero ¿qué les puedo decir? Es una de las novelas románticas de Ecuador, ¿no? Espero que en el próximo capítulo nos veamos por aquí. Bueno, no me queda nada más que decir que y nos vemos en la siguiente semana. Chao.